Bueno, tuvimos un poquito de problemita hoy. Nunca tuvimos problemas, bueno, hoy se nos complicó. Así que bueno, vamos a hablar la segunda parte eh, acerca de todo lo que es el diagnóstico de enfermedades de neuroinflamatorias del sistema nervioso periférico. Más que nada voy a puntualizar lo que es anticuerpos, hablar un poco de lo que son los anticuerpos antigangliósidos, anti-MAC, qué significa, qué métodos usamos en el laboratorio, alternativas, qué es lo que nos conviene, obviamente. Asociarlo a algunos síndromes como son el síndrome de Guillain-Barré, que me imagino que lo habrán escuchado en algún momento, postinfecciosa, o con el COVID también lo habrán escuchado, pero bueno, hay una bacteria que es muy principal, que se da en combinación con, o sea, que a postinfeccioso se origina el síndrome de Guillain-Barré, y algo del síndrome de Miller-Fisher, que es una modificación clínica, digamos, de lo que es el síndrome de Guillain-Barré. Bueno, ante todo vamos a hablar un poco de lo que es el sistema nervioso periférico y la relación con la barrera hematonerviosa, que es lo que mantiene separado el sistema inmunitario. Eh, Hemos hablado de lo que es la barrera hematocefálica, que forma parte de lo que es el sistema nervioso central, que se consideraba inmunoprivilegiado. Hoy en día, no sé, o sea, era un sector que no llegaba nada de células hoy en día a través de lo que es digamos, la comunicación con la linfa, digamos. En el sistema nervioso central se sabe que no es inmunoprivilegiado el sistema nervioso central, eh, y en lo que es el sistema nervioso periférico, sí lo mantiene separado del sistema inmunitario, y ante un daño puede llegar a originar enfermedades neuromusculares inmunológicamente mediadas. Estas enfermedades del sistema nervioso periférico van a comprender lo que es trastornos del nervio, de la unión neuromuscular. Hemos hablado algo de la unión neuromuscular en la clase anterior con lo que es miastenia gravis, y de los músculos, que es obviamente lo que más se conoce como el papel de la miositis. Bueno, con respecto a la barrera hematonerviosa, como les dije, cómo está conformado, las dos tipos de barreras que afectan tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico es la barrera hematoencefálica y la barrera hematonerviosa. Ellos desempeñan un rol clave en lo que es la integridad de los compartimientos del sistema nervioso, es decir, ante un mínimo daño origina la penetración de sistemas nerviosos, de sistemas inmunológicos, de células del sistema inmune, originando inflamación, destrucción de la zona. Vamos a hablar luego de los mecanismos de destrucción de los nervios, cómo son, la recuperación que tienen en estas patologías. Es muy importante, como se puede ver, ahí en esta parte, por ejemplo, es un corte transversal de un nervio, cómo se ven cómo están recubiertos por la parte perineural, epineural en un principio, que es unas fibras de colágeno, y que están, digamos, recubiertas por vasos sanguíneos, entrando más, digamos, a lo que es este corte transversal. Tenemos lo que rodea al axón. Están formados por células endoteliales, como se ve en la imagen B, digamos, esas células endoteliales con los pericitos que rodean las células endoteliales. Hay, digamos, uniones estrechas de receptores de proteínas. Esas uniones estrechas es lo que mantiene la integridad, porque por encima están, digamos, circulando lo que es los componentes sanguíneos, y es lo que le mantiene, digamos, separado de esas, y lo que le mantiene, digamos, la integridad de esta barrera hematonerviosa. Una descomposición impulsa eventos patogénicos que conducen a varias multitudes de neuropatías inflamatorias que son inmunomediadas, o las enfermedades neurodegenerativas, en la cual las enfermedades neurodegenerativas el papel inmunológico está un poco discutido. Vamos a cambiarle nomás. Bueno, entonces, ¿cuál es la función de la barrera hematonerviosa? Mantiene, digamos, esa separación al sistema inmune de todo lo que son las células, digamos, extrañas.
Como les dije, la interrupción origina las enfermedades que vamos a hablar, las neuromusculares e inmunológicamente mediadas, comprende los trastornos del nervio, unión neuromuscular y músculo, y son de patogenia autoinmune. Digamos, la patología que comenzó a comprender estos trastornos neurológicos periféricos fue miastenia gravis, como vimos en la clase anterior, que es una patología que involucra a un anticuerpo, que es decir, el anticuerpo es patogénico. Después de ese descubrimiento de este anticuerpo y que permitió comprender también la fisiopatología de estas enfermedades periféricas, del sistema nervioso periférico, se descubrió otro anticuerpo, el miastenia gravis, como les comenté anteriormente, que era la tirosina quinasa anti-MASC, digamos. Esos dos anticuerpos fueron, digamos, los pioneros en abrir el abanico del estudio de las enfermedades inmunológicas del sistema nervioso periférico. Me acostumbraba. Dentro de la clasificación tenemos a lo que, como les dije, vamos a hablar del síndrome de Guillain-Barré y las neuritis o neuropatías asociadas a gamapatías. También tenemos, por ejemplo, enfermedades demielinizantes crónicas, multineuritis multifocal motora y neuropatías sensitivas paraneoplásicas. Las paraneoplásicas también son las que, digamos, anteceden algún marcador a un cáncer. Por ejemplo, los anticuerpos son coneuronales, los conocidos, que van a anteceder, con la presencia de esos anticuerpos, anteceden a un tumor. Pero bueno, eso no es el tema de la charla. ¿Puedo correr? A ver. Bueno, después están las miopatías, que como les dije, pueden originar trastornos en los músculos. Tenemos las poliomiositis, dermatomiositis o miositis de cuerpos de inclusión, o las enfermedades de placa motora, como vimos en la clase anterior, que era miastenia gravis y síndrome de Lambert-Eaton. Bueno, dentro de lo que son las neuropatías periféricas autoinmunes, se pueden clínicamente evidenciar si son crónicas o agudas. Las agudas tienen un inicio de menor a 4 semanas. La más conocida, la aguda, es la de síndrome de Guillain-Barré. También tenemos otros tipos de neuropatías, como es la neuropatía motora sensorial y el síndrome de Miller-Fisher, que vamos a hablar un poquito también de eso. Agentes infecciosos que van de la mano del síndrome de Guillain-Barré y el Miller-Fisher. Digamos, el caballito, digamos, el más conocido de todos es el Campylobacter jejuni. También tenemos otro tipo de virus, que son los de la familia del herpesvirus, como Cerecitomegalos, Epstein-Barr, Mycoplasma. Se ha encontrado también hasta hepatitis E. Después del COVID también está el COVID-19, que origina Guillain-Barré. Vacunas también, los he mencionado acá. Otro tipo de virus, sí, los virus influenza se han encontrado también, Guillain-Barré. Y las crónicas, que son las polineuropatías desmineralizante inflamatoria crónica, que es CIDP, lo que se conoce, o la neuropatía multifocal motora, que afecta a nervios motores. Es decir, todos estos síntomas, este tipo de neuropatías, clínicamente el médico puede llegar a un diagnóstico, por ejemplo, Guillain-Barré subjetivo a través de la clínica o otros estudios, digamos, de imágenes. Y lo que son a veces los anticuerpos permiten diferenciar, digamos, algún tipo de otra patología, digamos. Bueno, dentro de los anticuerpos, dentro de lo que es síndrome de Guillain-Barré, están muy relacionados a los anticuerpos antigangliósidos. ¿Qué son los anticuerpos gangliósidos? Lo voy a dar un poquito más adelante, pero bueno, comenzamos con lo que es el Guillain-Barré, que es una poliradioleuropatía de etiología autoinmune postinfecciosa, de comienzo agudo, es de curso monofásico, que se caracteriza por la presencia de lo que es la debilidad muscular, digamos. Es simétrica y, como les dije, interacción aguda, asociado a lo que es areflexia, es decir, pérdida de todos los que son los reflejos, pérdida de reflejos y trastornos sensitivos distales en las extremidades, en frecuencia, compromiso de los pares craneales, es el 20% de los pacientes, el cuadro puede tener digamos, una insuficiencia respiratoria. La incidencia está entre 4 casos a 100.000. Como pueden ver, la afección en la imagen es, digamos, del nervio periférico. Bueno, dentro de las variantes clínicas, como les he dicho, y los anticuerpos asociados, es decir, que dependiendo de qué tipo de patología o variante clínica de Guillain-Barré, va a estar asociado a un tipo de anticuerpo.
Los anticuerpos que le voy a mencionar a la derecha, ahora voy a explicar la etiología, cómo se lo clasifica estos anticuerpos antigangliósidos. Están relacionados, por ejemplo, la neuropatía axonal motora, o las, tanto sensitivas o agudas, están relacionados a este tipo de anticuerpos, como ser GM1, GM1B, GD1A, la neuropatía sensitiva aguda, el GD1B. Yo les voy mencionando, pero ahora vamos a llegar a los anticuerpos gangliósidos y les voy a explicar cuál es la nomenclatura para mencionar a estos anticuerpos. Es un poco a veces complicado la primera vez que vemos los gangliósidos, la clasificación, porque te confundí entre GM1, GM1B, GD1, digamos, qué entidad afecta, qué anticuerpo afecta a cada variante, digamos. Lo que está claro, por ejemplo, el síndrome variantes focales, es decir, están centralizados en algún lugar, por ejemplo, a nivel de nervio óptico, extremidades inferiores. Tenemos el síndrome de Miller-Fisher. Hay dos anticuerpos que son muy, digamos, muy particulares de este síndrome, de esta variante, que es el GQ1B y el GT1A. Vamos a ver un caso clínico que es del libro, el síndrome de Guillain-Barré, con un caso clínico. Todavía no, Johnny, cruzale por ahí. Ahí está. Después tenemos hay el síndrome de superposición entre Miller-Fisher y Guillain-Barré, en la cual se combinan los anticuerpos, digamos. Entonces, por eso cuando uno hace el diagnóstico, o sea, cuando uno hace el diagnóstico desde el laboratorio o la ayuda diagnóstica, vamos a encontrar desde el método que vamos a usar en el laboratorio uno o dos anticuerpos presentes, o más todavía. Y le voy a explicar, bueno, cómo procedemos nosotros en el laboratorio. Existen variantes axonales asociados a anticuerpos antigangliósidos, como le dije, y el síndrome de Guillain-Barré, que son caracterizados el Guillain-Barré por oftalmoplejía, ataxia y arreflexia. Es decir, la ataxia es cuando la persona no puede controlar el movimiento del cuerpo, de sus extremidades, oftalmoplejía, hay caída de párpados, y arreflexia, como les dije, la pérdida de los reflejos. Bueno, es decir que vamos a tener a la neurona, las proyecciones nerviosas, dentro de lo que son los axones. Esos axones van a estar recubiertos de vainas de mielina, que digamos, se lo consideran, digamos, como la que permite la transmisión del impulso nervioso, acelerar el impulso nervioso. También se lo considera como un aislante, digamos. Y dentro de lo que es digamos, esas axones recubiertos por la vaina de mielina, suceden cosas. Van a haber, digamos, receptores. Esos receptores van a ser antigénicamente, digamos, capaces de generar una reacción inmunológica. Y como les dije, el Guillain-Barré tiene que ver el síndrome digamos, de mimetismo molecular. ¿Qué quiere decir? La relación entre Campylobacter y Guillain-Barré. ¿Por qué? Porque la membrana de Campylobacter tiene una estructura similar a las membranas celulares. Entonces, ante la presencia, por ejemplo, de una infección por Campylobacter, como es una infección intestinal, lo que va a originar va a ser una reacción inmunológica, que esa reacción inmunológica, la generación de estos anticuerpos, que son similares a las membranas celulares de ciertas regiones del cuerpo, van a reaccionar, obviamente, contra los axones, contra la porción, digamos, del sistema nervioso periférico, y lo que va a originar va a ser una respuesta, digamos, inmune y una destrucción de los nervios, digamos. Entonces, la finalidad, como pueden ver ahí en la imagen, es los anticuerpos antigangliósidos que van a reaccionar con distintos tipos digamos, de receptores o de proteínas ubicados en los axones, que son los gangliósidos. Estos gangliósidos, al haber reacción antígeno-anticuerpo, lo que va a producir va a ser la activación del complemento con la consecuente formación de complejos de ataque en membrana y destrucción, digamos, de los axones. Es decir, que hay destrucción axónica. En algunas patologías, digamos, tardan en reponer esa destrucción, entonces la recuperación a veces a largo plazo, inclusive hasta un año, post-infección o un Guillain-Barré, digamos. Bueno, la pérdida de esta arquitectura, digamos, de axónica de los nervios, más que nada del nodo de Ranvier, que es la región entre las dos vainas de mielina, el espacio, digamos, entre el axón y la vaina de mielina, se ve afectada por la aparición de un bloqueo de la conducción. No va a haber conducción de impulso nervioso. Eso lleva a una debilidad muscular, así como la entrada de macrófagos, es decir, generando una respuesta inmunológica y una respuesta inflamatoria.
Esta imagen estaba buena porque permitía ver dentro de las variantes de Guillain-Barré si se ven, por ejemplo, afectados tanto la parte sensorial, a veces con dolores en las extremidades o pérdidas, digamos, o digamos en forma, digamos, o pérdida de dolor o ausencia de dolor, sensitivo-motoras, o si no, motoras puras que solamente afectan el movimiento de las extremidades, parapléticas, es decir, que solamente afectan desde la cintura para abajo, cervical faríngeo, que como les dije, podía llegar a afectar lo que es la respiración, el sistema respiratorio, hasta pueden llegar a producir un tipo de encefalitis, como es encefalitis del tallo cerebral de Bickerstaff, o el síndrome de Miller-Fisher, como le dije, que hay una triada como es la oftalmoplejía, digamos, las ataxias, y bueno, entonces esta imagen está buena porque como se puede ver clínicamente, Guillain-Barré es muy variado, entonces a veces genera confusión. Hay criterios como ser, digamos, pérdida de debilidad muscular, con flacidez, digamos. Hay scores, digamos, dependiendo de la clínica. Pérdidas también digamos, pérdida, digamos, de los reflejos. También hay un score para eso. Si es monofásico o el curso es agudo, dependiendo de los días, hasta un mes. Dependiendo de los días, también hay niveles, digamos, de scores para el diagnóstico. El licocéfalo, el recuento celular es menor a 50 células, con proteinorraquia, digamos, también presente, eso da indicativo, y otros estudios de imágenes. Es decir, que hay scores y hay digamos, un score para llegar al diagnóstico clínicamente, por un líquido cefalorraquídeo que puede entrar, por ejemplo, por guardia, sin la necesidad de llegar a los anticuerpos antigangliosios. Por ahí luego se usan los anticuerpos antigangliosios para, digamos, ver las variantes de Guillain-Barré, y dependiendo de esas variantes va a tener la mayor o menor severidad. Bueno, vamos a entrar a lo que son los gangliosios. ¿Qué son los gangliosios? Bueno, son glucolípidos que se localizan en la superficie de las membranas celulares, participan en diversas funciones de la fisiología del celular, son abundantes en los tejidos del sistema nervioso, tanto periférico como central, y particularmente en los paranodos, en las terminales presinápticas del axolema y en las regiones adaxonas y en el axolema internodal. Se ubican en la parte externa, digamos, de las membranas celulares. Hay una porción que sí, obviamente, que es intramembrana, por lo que carecen de respuesta intracelular directa, digamos. El isotipo de las Guillain-Barré son IgG, también hay gangliosios de IgM que tienen para otras neuropatías motoras puras, pero nosotros vamos a focalizar a las IgG. Como pueden ver, la estructura del gangliosio, que como les dije, se encuentra en las membranas celulares de una región externa, todas tienen un esqueleto similar, es decir, tienen una ceramida, de esa ceramida que parten y están unidos a la glucosa, todas, y tienen unida una galactosa también. De esa galactosa, como pueden ver en la imagen, con los circulitos, van a salir una proyección que va a estar, digamos, un enlace con una N-acetilgalactosa, con ácido ciálico, o el ácido neuramínico, digamos. Ese ácido ciálico va a estar, digamos, repetido en otros lugares, digamos, unidos a la galactosa, y en eso se va a hacer la nomenclatura. Es decir, por ejemplo, el GM1, que está arriba de todo, es G de gangliosio, M, que es, digamos, tiene un solo ácido ciálico que está en celeste, digamos. El GD1A, el D de digamos, que tiene dos ácidos ciálicos. Y el 1A significa que está ubicado el ácido ciálico en la posición, digamos, 1, solamente tiene un solo ácido ciálico. Por ejemplo, el GD1B, que está en el tercero, como se ve ahí, tiene dos ácidos ciálicos, pero esos dos están ubicados en la galactosa, en la primera galactosa de la cadena. Entonces es 1B, digamos, están ubicados en la primera galactosa en la posición B, digamos. Después tenemos el GT1B, o GT1A, que como les dije estaba en el síndrome de Miller-Fisher. Tiene tres ácidos ciálicos, pero B es porque tiene la primera galactosa tiene dos ácidos ciálicos. Y GQ1B obviamente tiene cuatro ácidos ciálicos, y como es B porque tiene, como les dije, tiene dos ácidos ciálicos en la primera galactosa. Entonces, esa es más o menos digamos, la nomenclatura general de los gangliosios, como les dije. Entonces, cuando hablemos de GM1, GD1A, GD1B, GT1B, significa
a la disposición de las distintas estructuras en lo que es la parte externa de la membrana celular de los gangliósidos. Siguiente. Bueno, esto es un ejemplo también de qué tipo de gangliósidos se ubican en distintos tipos de patologías. No vamos a centralizar en el síndrome de Miller-Fisher, como es el GQ1B y el GT1A. Después puedes correr la otra. Y acá, por ejemplo, es más molecularmente, para poder evidenciar con la imagen que le había mostrado anteriormente, de ese mimetismo molecular que hay entre la membrana del Campylobacter jejuni y lo que son los gangliósidos de la membrana celular. Como pueden ver, estructuralmente son casi similares, tienen a diferencia de la ceramida y el lípido A, que están ubicados, digamos, en la bicapa lipídica ambos, pero la parte externa es muy similar, entonces hay esa respuesta inmunológica cruzada, lo que genera la bacteria con respecto a lo que es el nervio periférico. Bueno, entonces nosotros en el laboratorio, le vamos a hablar de nuestra experiencia que tenemos en el diagnóstico. Tenemos dos métodos actualmente para la búsqueda de anticuerpos antigangliósidos, como ser el ELISA y el inmunoensayo lineal. ELISA es la marca Bullman, es la marca alemana, y la otra marca que usamos es Generica Sai, que es alemana también. Tengo entendido que Aurimun, que hemos hablado en la clase anterior de lo que es miastenia gravis, también dispone de ensayos de inmunoensayo lineal, como es un inmunoblot. Bueno, ¿qué particularidades tiene que tener el ELISA, digamos, para la búsqueda de anticuerpos antigangliósidos? Tiene varias particularidades. Una es que al trabajar, no sé si lo había comentado la doctora Graciela Ramos, ya el tipo de muestra que usamos suero, nosotros usamos 2 alícuotas, la refrigeramos a -70 para que tenga, digamos, mayor, digamos, estabilidad, que nos dure más ante repeticiones o en un futuro queremos buscar otro tipo de anticuerpo nuevo que surja. Lo hacemos en 2 alícuotas. ¿Por qué? Porque la primera alícuota que largamos, nosotros vamos a descongelarla y después la vamos a volver a congelar. Entonces, si necesitamos repetir, vamos a usar la segunda alícuota para evitar esos periodos de congelado, descongelado de la muestra, digamos. Como vimos en ELISA común, por ejemplo, en serología, como hemos hablado que la incubación se hace a 37 grados o a temperatura ambiente. En este caso, lo que es la incubación, cuando uno hace la dilución de la muestra con el buffer de incubación, se tiene que incubar 2 horas a 4 grados Celsius, es decir, en temperatura de heladera, y en todos los pasos, es decir, cuando yo saco pongo contacto a la muestra diluida, como les dije que ahí se hace la dilución de la muestra 1,50 con un tapón de incubación, diluyo, pongo las placas de ELISA y lo dejo, digamos, 2 horas en la heladera. Nosotros usamos eso en la heladera, lo ponemos ahí. Previo paso que la dilución de la muestra, obviamente tenemos que descongelarlo bien, despacio, lo dejamos nosotros para descongelar la muestra, lo sacamos al -70 y lo dejamos en la heladera un tiempo para que se descongele y manténgase frío. Una vez que hacemos la dilución, tenemos que dejarlo media hora, la muestra diluida en el tubo, en la heladera, para que haya para que la muestra entre en esa temperatura de 4 grados. Una vez que pasa media hora, lo que hacemos es, obviamente, la incubación en las placas de ELISA. Tiene estas particularidades porque el inserto no te lo dice y a veces buscamos información y tampoco. Más que nada por también la estabilidad de la ELISA, por ahí capaz la temperatura ambiente es muy inestable, no hay reproducción de los resultados, y también por la naturaleza del antígeno, están pegados en las placas de ELISA, que son lípidos, fingolípidos, y capaz a las temperaturas de 37, digamos, se degradan, entonces es mejor trabajarlo en frío. Nosotros decíamos si era un problema de ELISA, no, porque vamos a ver que en los LIA, en los monoblot que usamos para gangliósidos, también se tiene que trabajar a 4 grados. Es más difícil porque tenemos que hacer los lavados de las placas en movimiento, entonces tenemos que buscar hacer hacer un bloque de hielo que esté a 4 grados aproximadamente para agitarlo, digamos. Siguiente. Bueno, estas son la caja de ELISA que usamos nosotros. Hoy en día cambió la versión. ¿Por qué? Porque no solamente detecta a los gangliósidos más importantes, que ahora les voy a mostrar cuáles son, sino también que busca el anticuerpo anti-MAC, que vamos a hablar más adelante. Entonces,
es como que matamos dos pájaros de un tiro, tanto MAC, que a veces suele pedir, para lo que son las gamopatías monoclonales, las paraproteínas y las neuropatías periféricas, y los gangliosios. Tenemos el conjugado, ahí pueden ver lo que son los para búsqueda de isotipos, tanto IgG como IgM, es decir que el médico puede solicitar IgG para gangliosio, y nosotros vamos a usar el tapón, por ejemplo, que está el amarillo, no lo puedo ver bien ahí. O también hay otro conjugado que es mix, detecta anticuerpos tanto IgG como IgM. Nosotros generalmente usamos el mix, cuando no discriminan, no piden, digamos, si es IgM para un Guillain-Barré. Sí, para un anti-MAC, por ejemplo, que hay IgM, sí usamos el conjugado para IgM, digamos. Bueno, es el inserto que nos llega, y acá es para que puedan ver que es una ELISA que permite detectar tanto anticuerpos totales como IgG o IgM. ¿Y qué lo detecta? El anticuerpo anti-MAC, como les marca ahí, GM1, GM2, GD1A, GD1B, GQ1B. Son esos, digamos, 6 anticuerpos. Los puse así para que vean que es una tira, una plaquita, digamos, de 8 para un paciente. Los dos de arriba están vacíos porque tienen, digamos, los componentes de las calibraciones y los controles. Es decir, por tira, por largada, se tiene que largar un control negativo, un control positivo bajo, un control positivo alto y un calibrador. Que cada uno tiene que tener un valor asignado dependiendo a lo que dice el inserto para ese lote. Entonces nosotros siempre cuando largamos para ese lote tenemos que ver qué valor tiene que tener, y entonces hacemos la validación de la largada dependiendo de la calibración, cómo da el calibrador y cómo dan los controles. En base a eso después procedo a hacer la interpretación de los resultados. Pero es como ven en el inserto, si uno cumple a rajatabla todo lo que dice el inserto, no va a haber problema. ¿Por qué? Porque después le voy a hablar con los controles de calidad que hay variación, digamos, entre laboratorios, no hay reproducibilidad para algunos, entonces es muy importante trabajar a rajatabla lo que dice el inserto para tener un resultado óptimo. Bueno, los títulos de anticuerpos se expresan como relaciones porcentuales con respecto a un calibrador. Como le dije, hay un calibrador que se larga y que va a tener un valor asignado, y así se distinguen distintas categorías de títulos, desde negativos, nariz positivo, fuertemente positivo. Estos son los valores de referencia que usamos nosotros. Hablamos de fuertemente positivo mayor a 100%, porque uno, a veces la consulta del médico es por qué está a 120, porque es una razón que se hace con un calibrador, y no es un porcentual que va de 100 para abajo, no. Es una relación que se hace entre la absorbancia de la muestra y la absorbancia que el calibrador, y se multiplica por 200 o por 100, dependiendo de los isotipos, digamos. A veces lo más complicado para nosotros es la interpretación de los indeterminados, que da entre 30 y 50. Entre los positivos y los fuertemente positivos no tenemos tanto problema, pero vamos a ver que a veces puede pasar, como les dije, en esa tirita, que estaban todos los anticuerpos, uno te puede dar indeterminado, otro te puede dar positivo, el otro fuertemente positivo, a veces te puede dar 3 anticuerpos, como les dije, puede pasar de la superposición, digamos, de esas variantes clínicas de Guillain-Barré y Miller-Fisher, que puede haber más anticuerpos, se pueden solapar las patologías, o la misma patología puede tener reacción con varios anticuerpos, también digamos, digamos, esa similitud de los antígenos que tienen los gangliosios, puede haber más de un anticuerpo positivo. Yo le digo porque en la práctica me ha pasado que en un principio me dan varios, 2 o 3 anticuerpos positivos, y decía, ¿los informo todos? Sí, los informo, obviamente, y a veces si le quieren poner una nota que evaluar según el contexto clínico, pero obviamente estos pedidos de anticuerpos son dirigidos porque tienen alguna clínica de un trastorno de neuropatía periférica. A veces el diagnóstico presuntivo el médico pone como neuropatía periférica o neuropatía periférica axonal, neuropatía periférica aguda, síndrome de Guillain-Barré. Entonces es lo que pone el diagnóstico. Nosotros también a veces pedimos a los médicos que por favor nos pongan el diagnóstico presuntivo o una historia clínica, que a nosotros nos favorece un montón a la hora de validar estos anticuerpos, que tienen a veces una sensibilidad baja, una buena especificidad, pero creo que han mejorado la sensibilidad de lo que decía el inserto. Siguiente. Bueno, esto es un ejemplo para que les quede de la largada de los gangliosios. Como pueden ver en la corrida, los controles, el calibrador dio 100,
de densidad óptica dio ese valor, como pueden ahí ver. Entonces a mí el calibrador y los controles que dieron me han permitido validar la corrida, entonces yo puedo, digamos, pasar esos resultados, como pueden ver. Ahí se puede ver, por ejemplo, es muy difícil porque, digamos, esto es un crudo de una lectura de ELISA que no nos permite a nosotros poner el número de protocolo del paciente. Como les veo, yo ahí lo que hago es que en Copirome pongo el número de protocolo del paciente y lo que se pide. Por ejemplo, neuropatía axonal sensitiva, por ejemplo, es el diagnóstico que pone el médico, entonces yo con eso me voy guiando y voy analizando los valores que originan, digamos. Entonces después vuelco ese valor al informe de laboratorio, pero como pueden ver ahí arrojan esos valores, que son valores porcentuales, como les dije, son una relación porcentual, que puede ser arriba de 100, y bueno, ese es nuestro trabajo día a día de largarlo, procesarlo e interpretar los resultados con la clínica. A veces si no cierra, o si por ejemplo un paciente dio positivo, fuertemente positivo, y el de abajo, como pueden ver ahí abajo, mirá, ven uno que da el MAC positivo de 102, y hay uno que dio 32, 33. Ese es un valor indeterminado, nosotros lo validamos, o sea, lo paso y lo valido así como da, 32. Siguiente. Bueno, con respecto al inmunoblot, también trabajamos y por qué lo uso en el laboratorio. Bueno, uno puede decir, bueno, pero si tenés el ELISA, ¿por qué usás el inmunoblot también? Bueno, como le dije, el ELISA solamente detecta estos tipos estos 6 anticuerpos, como le dije, inclusive el MAP. Antes se pedía el ASIALO, GM1, como le dije, que estaban en grupo asilo, el grupo ASIALO. El Bullman de la ELISA discontinuó el ASIALO, solamente se basó en el GM1. Entonces hoy actualmente ya los médicos no piden ASIALO GM1, pero pedían, hasta que bueno, se educaron con el tema de no pedir más porque ya está discontinuado y ya no se pide más ese gangliósido. Con respecto al inmunoblot, esta técnica utiliza tiras reactivas que contienen fracciones de gangliósidos purificados y son utilizados como el sustrato, digamos. Se unen inicialmente a un antígeno específico y después son detectados con un revelador colorimétrico. Este es para el caso de Eurimun, con el que les dije yo, que no tengo experiencia, sí tengo experiencia en inmunolot para otros anticuerpos, y tenemos el Euroscan, que nosotros vamos a leer, digamos, la intensidad de la banda, acá no se leen números, digamos, la intensidad de la banda, y como les dije, la forma de trabajar del inmunoblot es en frío, es decir, se hace la dilución de la muestra, se coloca el día en la placa y se incuba 2 horas en agitación en un vortex, en un agitador, digamos. Entonces, por eso yo no lo puedo poner en la heladera, salvo que ponga el agitador en la heladera y lo ponga ahí agitando la placa, pero es imposible, o que la heladera se muera. Uno busca alternativas en el laboratorio, pero no es imposible eso. Pero lo que hicimos es buscar una caja de Tergopol adaptado a la placa, ponemos hielo, medimos la temperatura y lo ponemos ahí y lo agitamos 2 horas. Sacamos, lo lavamos con el buffer también en frío, se coloca en conjugado y se vuelve a lavar, se vuelve a incubar, estos son menos horas, en frío, es decir, los 2 métodos son por varias horas, digamos, la incubación. Siguiente. Bueno, como les dije, ¿por qué tengo el gangliosio por esta marca, Generia SAI, que tengo? Lo uso también porque los médicos también piden otros tipos de gangliosios, como tienen los sulfátidos y el GT1A y el GT1B, que no lo tiene el ELISA de Bullman, y se lo utiliza para lo que es el síndrome de Miller-Fisher. O los sulfátidos para neuropatías periféricas también. Pero como se puede ver, tiene GM1, el gangliosio GM3, GM4, que el ELISA no lo tiene, para otro tipo de neuropatías accionales, es decir, nosotros le llamamos el día inmunoblot extendido, es decir, detecta mayor cantidad de anticuerpos. Estas son las hojitas de trabajo que tenemos, pero bueno, esa es la diferencia que tengo, y aparte, bueno, que este es cualitativo, yo voy a informar positivo o negativo, no voy a informar una razón, que a veces es importante, a veces el título sí puede ser importante, más que nada en los valores indeterminados, que para interpretar en un día, cuando tiene varios anticuerpos, alguna línea tenue que decir es positivo o negativo, eso se descarta con el ELISA, pero le saca, digamos, subjetividad el ELISA le saca subjetividad obviamente al día, pero la ventaja es que permite detectar mayor cantidad de anticuerpos, que te da un espectro más grande de las variantes de Guillain-Barré. Siguiente. Bueno,
para que puedan ver mejor, digamos, el gangliosio, digamos, por inmunoblot. Tiene un control, como le dije, ahí se puede ver bien los distintos tipos de gangliosios, de GM1, GM2, GM3, GM4, los GT1A, GT1B como Miller-Fisher, GQ1B también, Miller-Fisher, el GD1A para Guillain-Barré. Ahí como pueden ver las distintas estructuras, digamos, de los gangliosios, como le dije, la disposición del grupo cialo, y la relación de los distintos tipos de anticuerpos con Guillain-Barré, con otros Guillain-Barré post-infección por citomega, lo podemos ver ahí, que están también en la isotipo IgM, ahí entra en el juego las IgM, las polineuropatías desmineralizantes inflamatorias crónicas o agudas también, hay gangliosios, las gangliopatías también, como le dije, la encefalitis de Bixman, que es una variante de Guillain-Barré que puede hacer una encefalitis, que es una infección periférica, que la encefalitis es de las pocas. Tenemos el GT1A y el GQ1B, por ejemplo. Pero bueno, acá les dejo para que puedan ver después bien detalladamente qué tipo de gangliosios, pues son un montón y es muy difícil saber todas, digamos. Siguiente. Bueno, entonces, como les dije, íbamos a hablar un par de casitos clínicos para que les quede del Guillain-Barré y Miller-Fisher, y vamos a abocarnos al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se abocó, no sé si la doctora Ramos, pero bueno, en este caso fue un trabajo que se publicó creo que fue antes de la pandemia, que tuvimos colaboración en el laboratorio, desde la parte de uso de detectar los gangliosios. Y este fue un paciente masculino de 12 años, de edad, un chiquito, que ingresó por diplopía, visión doble, tos y palpebral, caída de los párpados, digamos, unilateral, es decir, solamente un ojo, en la izquierda, entropía del ojo derecho, empezó a ver doble, disestesias en las manos, es decir, y alteraciones en la marcha inicio súbito, es decir, dificultades en el movimiento, y esto fue tras un episodio de diarrea aguda. Entonces, se le pidió una PCR real time para la búsqueda de un panel gastrointestinal, creo que es el FIMARRAY que se tiene acá, y resultó positivo para Campylobacter jejuni. Bueno, entonces como que fue una alarma, es decir, bueno, ojo, estamos ante una Guillain-Barré post-Campylobacter, pero por la clínica que tenía, por esa oftalmoplejía que tenía, entonces los médicos querían llegar a la variante de Miller-Fisher. Bueno, nosotros lo que hacemos es el ELISA por gangliosio y nos da fuertemente positivo por una razón así arriba de 100 para el anticuerpo GQ1B. Entonces es típico de Guillain-Barré, perdón, de Miller-Fisher. Y por LIA, hacemos el LIA extendido también, nos da positivo el GQ1B, es decir, confirmamos lo que daba el ELISA, porque era un valor muy positivo, y el GT1A que se condice también con el compromiso, digamos, de la oftalmoplejía y de la parálisis vulvar o las dificultades respiratorias, digamos. Entonces era, digamos, un síndrome muy típico, digamos. Siguiente. Bueno, este es el crudo de la largada del inmunoblot, como se ve, es el GT1A y el GQ1B, como se pueden ver. Le pedí las dos muestras, porque a veces, digamos, pregammaglobulina y post-gammaglobulina para el tratamiento de este paciente. ¿Por qué? Porque al pasarle gamma-globulinas puede, digamos, pasar cualquier otro tipo de cosas, puede dar falsos positivos. Entonces, nos volvió a dar en los dos igual, fuertemente GT1A y GQ1B, digamos. Pero bueno, como puede ver, le hagamos un control positivo, un negativo, y las tiras de inmunoblot para los gangliosios. El claro ejemplo para que puedan ver la utilidad de los dos métodos, tanto ELISA como IFI. Perdón, tanto ELISA como LIA, digamos. Siguiente. Después, surgieron después en Guillain-Barré, en tiempo de COVID, tuvimos casos también, por ejemplo, el caso clínico que está más a la izquierda es una paciente femenina con 45 años que se diagnosticó por COVID. Se consulta al médico clínico porque seguía sintiéndose mal por recuperación de la infección. El médico solicita estudios complementarios de rutina en laboratorio y esto fue algo muy gracioso que por error se cargó anticuerpos antigangliosios. Nosotros le largamos, obviamente, el gangliosio y nos da un GD1A, que es un Miller-Fisher, un Guillain-Barré, fuertemente positivo. Entonces, llamamos al paciente, ella refería haber tenido COVID hace 2 meses atrás, como le dije, se sentía muy desganada, muy cansada, se complicaba a veces para el tema de caminar.
Obviamente el resultado se lo entrega al médico clínico y el médico clínico dice, no, anda a un neurólogo, que él siga el curso de esto, porque él no lo había pedido, y fue un hallazgo de laboratorio. Obviamente el médico clínico como que lo minimizó, pero lo mandó al neurólogo, pero fue por un error de laboratorio, o sea, de la parte administrativa, se cargó y fue, digamos, digamos, ese hallazgo casual, digamos. Y en el otro, el caso clínico que tuvimos fue que paciente femenino de 31 años, esto fue a través de un hospital, eh, había tenido COVID en mayo del 2020, comienza con una debilidad simétrica, muscular progresiva. Esa debilidad simétrica es típica de Guillain-Barré, como les dije, en miembros inferiores, disminución de los reflejos, areflexia, dolor lumbar por ese estado inflamatorio, y parestesia braquial y debilidad facial. Se diagnostica clínicamente por Guillain-Barré, pero el anticuerpo antigalioso que se le pida un GM1A positivo y además anti-MAC positivo. Siguiente. Y bueno, algo también de incluir los métodos de calidad, digamos, estándares de métodos. Esto es un trabajo que se publicó en Italia a través de 34 laboratorios que hacían tanto diagnóstico con métodos comerciales y métodos in-house. Acá están todos los métodos que se usan en neuroinmunología. Nosotros nos focalizamos en el anti-MAC, por ejemplo, por ELISA, y los gangliosios por ELISA. El azul, en la imagen, los circulares arriba, significa que son métodos comerciales. Hay también métodos in-house, pero son más para lo que son células transfectadas, que vimos algo en Myasthenia gravis. Y los círculos de abajo tienen que ver, digamos, los métodos que se usaron. Por ejemplo, el MAX se usó por ensayo lineal o ELISA, y lo que están en azul, por ejemplo, se lo usó por un método, digamos, inmunoquímico o un tejido, digamos. El gangliosio, perdón, que está en rojo, fue exclusivamente por ELISA o ensayo lineal. Entonces, en este estudio comparativo de 34 laboratorios que digamos, compararon tanto los ELISA como los LIA, o las IFI o los ELISA para MAC, empezaron a cruzar los resultados, y bueno, lo que se vio fue esto, en la siguiente. Se pudo ver la poca concordancia que hubo para los gangliosios entre los laboratorios y los métodos, es decir, con el índice kappa, como pueden ver en la imagen de la derecha, por debajo de 0,5, o sea, muy poca concordancia entre los laboratorios. Entonces, por eso les decía que uno, al trabajar con un ELISA o con Immunoblot, y por el hecho que tiene algunos pasos, digamos, un poco engorrosos de trabajar en frío, a veces se pierde un poco la reproducibilidad o de la comparativa entre laboratorios. O sea, esto es una comparación interlaboratorio, no hay controles de calidad, digamos, externo, y es por eso también que uno tiene que cumplir a rajatabla lo que es el inserto, de trabajarlo, digamos, en las mejores condiciones. Y bueno, este estudio lo que refleja es eso, digamos, la poca concordancia de los ELISA o de los métodos para el diagnóstico de los gangliosios. Siguiente. Y con respecto a otras neuropatías autoinmunes, tenemos las sensitivas y motoras. Vamos a hablar de las neuropatías por anticuerpo anti-MAC, que también estaba dentro de eso, que son de las de predominio sensitivo, digamos. Tenemos otro tipo de polineuropatías de forma intermedia, como es la polineuropatía desmineralizante crónica, 6DP. Hoy en día, para este 6DP también hay un nuevo método novedoso que todavía lo estamos validando, porque el kit viene rubo, es decir, no para diagnóstico in vitro, que muy pronto lo vamos digamos, a lanzar ya para el diagnóstico de otros anticuerpos muy nuevos, que después lo voy a mencionar. Y las puramente motoras y de patrón multicéntrico, que son las neuropatías multifocal motoras. Siguiente. Bueno, que hay una relación entre las neuropatías y las paraproteínas. ¿Por qué? Las paraproteinemias son la secreción excesiva de proteínas por clones de linfocitos B, que son más que nada por las células plasmáticas. Estas proteínas que son, digamos, tienen tanto la cadena liviana o pesada, que son de tipo IG, son monoclonales, son de tipo IgM más que nada. Después le sigue la IgG o la IgA, o por cadenas livianas, la kappa o lambda. Dentro de ellas tenemos la más conocida, las gamopatías monoclonales de significado incierto, que lo hacen a través del diagnóstico de un proteinograma, las macroglobulinemias de Waldenström o mieloma múltiple, son patologías, digamos, clásicas conocidas,
y que al tener estos tipos de paraproteínas o de gamapatías monoclonales, se asocia mucho a las neuropatías. Esas neuropatías están relacionadas, hay un marcador que detecta las neuropatías que son las anti-MAC. Anti-MAC son de tipo IgM. Siguiente. ¿Qué son los anti-MAC? Bueno, dentro de los 40-50% de los pacientes con estas gamapatías monoclonales que les mencioné, tienen gamapatías monoclonal y neuropatías. Estas proteínas M o IgM, digamos, monoclonales se van a unir al MAC, a los que están ubicados en la vaina de mielina. Este MAC es una glicoproteína también, que está asociada a la mielina, al sistema nervioso central y periférico. También se localizan las membranas axonales en el área de mielinas no compactadas, ¿no? Que se ubican en toda la región de la mielina, sino en zonas, digamos, más puntuales. Y lo que tiene este rol del ALMAC es le permite la interacción y la adhesión de la mielina con el axón. La adhesión de digamos, la unión entre el axón y también las células de la glía, que para lo que es el sistema nervioso periférico son las células de Schwann. Digamos, las células de la glía, que sería la similitud del oligodendrocito en el sistema nervioso central. El anticuerpo MAC va a reconocer un carbohidrato especial de la región MAC, que es el HNQ1, que es una estructura que ahora les voy a mencionar. Es muy importante porque los ELISA de Bullman, como les mencioné anteriormente, que reconocía el anti-MAC, está purificado a base de este epítope, que es el antigénico, digamos. Siguiente. Como les dije, estas neuropatías, ¿cómo cursan? Porque hay presencia de anticuerpos IgM, anti-MAC, cursan con una ataxia sensitiva, detecta también depósitos de anticuerpos que fijan complemento y activan, digamos, la cascada del complemento con el ataque complejo de membrana y la destrucción, digamos, neuronal, digamos. Este título de MAC muestra una correlación con el grado de desmielinación, entonces es muy importante a veces los títulos, por eso nosotros también lo procesamos por ELISA y lo damos, digamos, un valor porcentual semi-cuantitativo. Hay técnicas también de inmunoblot, es decir, mezcla de MAC con cerebelo de bovino purificado y recombinante humano. Hay ELISAs y el método IFI. Nosotros hemos usado primero el nervio primate por IFI y ahora lo estamos usando por ELISA. ¿Por qué? Como le dije, porque tenemos la ventaja de hacer gangliósidos y MAC. A veces cuando no lo piden, bueno, se lo hacemos de más, digamos, pero bueno. Entonces los métodos que usamos para MAC es ELISA, IFI o puede ser inmunoblot o LIA, digamos. Siguiente. Bueno, entonces acá esquemáticamente para ver la ubicación del MAC, como pueden ver, están ubicados en esas regiones paranodales, digamos, en la región paranodal, que tiene miran, digamos, hacia la parte periférica, está ubicado el MAC. Hay estos bloques de mielina, no solamente hay anti-MAC, sino también hay receptores de potasio, digamos, canales de potasio, hay proteínas asociadas a canales de potasio, como pueden ver, que son CASPR. Después tenemos, como pueden ver, la imagen está el axón y está la mielina que recubre, y por eso digo, los MAC están mirando, digamos, en la manera opuesta al axón. Entonces, si se generan estos anticuerpos anti-MAC, lo que va a hacer es unirse al MAC y va a producir la cascada, digamos, inflamatoria y la cascada de complemento, como le dije, y la destrucción de esas vainas de mielinas en esa región, digamos. Entonces se pierde el impulso nervioso también ahí y hay una respuesta inflamatoria. Es decir que el MAC media la unión axoglial, digamos, como pueden ver. Ahí ven la célula de Schwann en la imagen, con esa función estructural que tiene, digamos. Acá pueden ver, digamos, algo más desde lo macro a lo micro, la vaina mielina que recubre el axón, y envolviendo lo que envuelve la vaina mielina, vamos a tener dentro de las membranas lipídicas al MAC. Como pueden ver, el MAC tiene una estructura, digamos, periférica, otra intramembrana y otra intracitoplasmática, digamos. Ese MAC, como pueden ver en la siguiente imagen, bueno, como pueden ver mejor acá, el MAC está en la parte periférica, como les dije, tiene una estructura por ácido glucurónico, tiene galactosa también, N-acetilglucosamida, glucosa, una estructura similar al gangliosio, como les dije, y tiene una región trisacárida, que es, como les dije, el epítope inmunológicamente activo, que es el natural
HNK, que esa es la que generaría la respuesta inmunológica, la que, digamos, el anticuerpo se iría a esa región porque es la más activa. Hay otra, la imagen de la derecha, como pueden ver, esa permite, digamos, la comunicación del axón a través del MAC con las células de la glía, como es el célula de Schwann, entonces permite también permite esa comunicación con las células estructurales como con las células de Schwann, digamos. Siguiente. Bueno, ¿qué método para detectar MAC? Como les dije anteriormente, para gangliósidos, los mismos criterios que para los gangliósidos para usar la ELISA. ¿Por qué? Porque la ELISA que detecta MAC, ELISA gangliósidos, es decir, se trabaja a 4 grados, se hacen los lavados a 4 grados, se hace una lectura y tiene los mismos valores de corte que los gangliósidos, es decir, negativo, intermedio, positivo y positivo fuerte, digamos. Siguiente. Bueno, para IFI, como les dije, nosotros también usamos nervio de primate, la dilución en suero es 1 en 10. Como pueden ver, un antiMAC positivo, IgM, y un antiMAC negativo, el de la derecha. ¿Cómo se ve el corte transversal del nervio desde un aumento de 10 por? Lo puedo ver la estructura completa del positivo y el negativo. Nosotros lo dejamos usar por el hecho de que en el ELISA largamos todo completo, porque a veces los médicos piden completo, antiMAC con gangliosio. Entonces, digamos, decidimos cambiar por el ELISA, obviamente porque también informábamos en estos semi-cuantitativos en títulos, y a veces podíamos llegar a tener esas diferencias, un falso positivo, para estos tipos de cortes de cerebelo de nervio de primate, digamos. Pero está la opción también, la marca que usamos era Euroimmun, y bueno, está en el mercado. Y bueno, dentro de las conclusiones es que los anticuerpos antigangliósidos son esenciales para comprender la fisiopatología y el desarrollo de diferentes variantes clínicas de Guillain-Barré, como se dije, es decir, depende de qué anticuerpo tiene, vamos a ver las variantes clínicas de Guillain-Barré. Los títulos elevados y persistentes podrían estar asociados a un peor pronóstico de la enfermedad, y su valor diagnóstico es limitado y dependiendo de la metodología utilizada para su detección. La presencia de los mismos en cuadros clínicos dudosos ayuda a confirmar el diagnóstico, pero un estudio negativo jamás lo descarta, es decir, tampoco el médico espera a que esté el anticuerpo gangliosio en el laboratorio para tratarlo, entonces ya comienzan a tratarlo porque a veces se tarda un poquito estos resultados, porque a veces depende del laboratorio si comienza a trabajar recientemente, va a tardar, digamos, 20 días en entregar un resultado, y bueno, el médico obviamente no puede esperar tanto tiempo, entonces ya comienza con el tratamiento.